Cuando hablamos de algoritmos de aprendizaje automático o Machine Learning, estos algoritmos son capaces de aprender, como ya sabemos, y esto es un requisito esencial para que el algoritmo pueda emular la inteligencia, ya que ser inteligente implica ser capaz de aprender. Esto es lo que lleva implícito la propia definición de inteligencia. Pongo énfasis en que el algoritmo emula inteligencia, porque los ordenadores son tontos, como yo, vamos, tontos. Nosotros somos capaces de aprender gracias a los distintos paradigmas de aprendizaje. Un paradigma de aprendizaje no es más que un sistema utilizado para que un ser pueda aprender, ¿vale? Bueno, y ahora también una máquina pueda aprender. Que a mí, aunque me cueste, también soy capaz de aprender. Me costará seguramente más que a ti, pero también aprendo. ¿Vale? Bueno, en el campo de Machine Learning tenemos dos paradigmas de aprendizaje. Sí que es cierto que según que leáis, según qué documentación veáis, o documentación, bueno, vale, ya se me entiende, os dirán que hay más métodos de aprendizaje. En realidad se pueden considerar como derivados, ¿vale? Lo que sí que hay son dos grandes grupos de aprendizaje. El aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado, ¿vale? Estos son los dos paradigmas de aprendizaje, los dos sistemas que utilizan las máquinas para aprender. En realidad, son términos muy descriptivos. Uno es supervisado y el otro no supervisado. Ahora entramos y los explicamos. En función del algoritmo que nosotros utilicemos, porque en Machine Learning hay muchísimos tipos de algoritmos, pues unos funcionarán con aprendizaje supervisado y otros con aprendizaje no supervisado. Por ejemplo, las famosas redes neuronales suelen funcionar con métodos de aprendizaje supervisado. Diría que todos los usos que tienen son aprendizaje supervisado, ¿vale? Ahora mismo no estoy seguro, pero sí. Están los autoencoders, pero esos se consideran no supervisados, pero en realidad son supervisados, pero bueno. Vale. Independientemente del sistema de aprendizaje que nosotros utilicemos, tenemos que tener en cuenta que cualquier algoritmo, cualquiera, necesita datos de entrenamiento. Y gracias a estos datos de entrenamiento, el algoritmo va a ser capaz de aprender y de ajustarse a sí mismo. Sin estos datos de entrenamiento, pues esto es imposible. Los datos de entrenamiento no son más que ejemplos, ¿vale? Ejemplos que utiliza para aprender. Si recordamos todo aquello que hablábamos de la inducción, de que en realidad estos algoritmos de inteligencia artificial, de Machine Learning, aprenden mediante el uso de la inducción, emulando lo que es el razonamiento inductivo. Por tanto, esto quiere decir que se necesitan ejemplos específicos para extraer conclusiones, para extraer conocimiento. Empezamos por el sistema de aprendizaje o paradigma de aprendizaje más utilizado y más fácil de entender. Luego vamos para el otro. Vale, por lo tanto empezamos por el aprendizaje supervisado. Muy bien, ¿cómo funciona esto del aprendizaje supervisado? Pues los datos de entrenamiento van acompañados de la salida correcta, de la respuesta correcta. De esta forma, el algoritmo va ajustándose para que su salida coincida con la salida correcta que le hemos dado en los datos de entrenamiento. Básicamente, lo que va a recibir es unas variables de entrada. Estas variables dentro del algoritmo, pues como sabemos, van a relacionarse, van a procesarse, intentando progresivamente que la salida, el resultado de ese procesamiento, sea el que nosotros esperamos, el que nosotros hemos indicado. Vamos a poner una serie de ejemplos para que quede claro. Imagínate que queremos que el algoritmo sea capaz, que dadas las características de un vino, me diga su calidad. Y su calidad es un valor del 1 al 5. Pues tendré una serie de datos de entrenamiento donde tendré de ejemplo varios vinos con sus características y por cada uno de estos vinos tendré su valoración del 1 al 5. Las características serán las variables de entrada y la valoración del vino la de salida, aquello que nosotros queremos
que el vino sea capaz de valorar, que sea capaz de predecir. Entonces, al algoritmo se le enseñarán todos estos vinos. Bueno, todos estos vinos no, o sea, se le enseñarán los datos de los vinos, no es que... Bueno, ya se entiende, que no le vamos a dar los vinos, bueno, si no se emborracharía. Le vamos a enseñar, le vamos a pasar los datos de los vinos, ¿vale? Y él, observando las características de cada uno de los vinos, uno a uno, las veces que haga falta, es un proceso lento, tendrá que relacionar esas características con la calidad del vino. Luego, si este proceso se hace de forma correcta, podríamos enseñar a este algoritmo un vino que el algoritmo nunca haya visto, bueno, mejor dicho, le podríamos enseñar las características de un vino que nunca ha visto y él sería capaz de predecir la calidad que tendrá. Normalmente, esta predicción la hará en términos porcentuales. Tiene una probabilidad del 90% de pertenecer a la clase 4, un 10% de pertenecer a la 5, ¿vale? O sea, muy pocas veces va a decirte estoy 100% seguro de que este vino sea de calidad 5. Muy pocas veces, ¿vale? Normalmente te dirá, pues estoy a un 95% seguro de que es de calidad 5, pero también puede ser, tiene un 2% de posibilidades de ser del 4 y un 1% del... Bueno, ¿vale? O sea, una salida porcentual es lo que suele dar. Perfecto. Entonces, si esto ha quedado claro, vamos a dar otro ejemplo, ¿vale? Vamos a imaginar un caso matemático bastante sencillo, ¿vale? Yo tengo los siguientes datos de entrada. 1, 2, 2, 3, 5, 4. Y cada agrupación de estos datos, ¿vale? Vuelvo a empezar. Imagínate que tengo 3 datos de entrada, ¿vale? 3 datos, 3 ítems, ¿vale? 1, 2, el primero, 1, 2 son los datos de entrada, el 4 es la salida esperada. Segundo ítem, valores de entrada 2 y 3, salida 6. Tercer ítem, 5 y 4 de valores de entrada y 8 de valor de salida. Vale. Es decir, yo meto en una caja negra un 1 y un 2 y me da un 4. Yo meto un 2 y un 3 y me da un 6. Meto un 5 y un 4 y me da un 8. Vale. Observando estos datos, podemos ver que el patrón que nos da la salida es el primer valor multiplicado por 0 más el segundo valor multiplicado por 2. Esto quiere decir que lo podemos expresar en forma de función, de tal forma que f de x e y es igual a 0x más 2y. Básicamente, esta función nos dice que x es la primera variable y la segunda variable, y para obtener la salida lo que tendremos que hacer es multiplicar x por 0, multiplicar y por 2 y sumar ambos resultados. Esta función lo que está haciendo es expresar la relación que hay entre los datos de entrada x e y cómo se relacionan, cómo interactúan para dar la salida. Muy bien, pues esta función, ¿vale?, es lo que descubrirá el algoritmo. De tal forma que si yo ahora le doy unos valores de entrada que nunca ha visto, por ejemplo 10 y 50, aplicando el patrón descubierto, gracias a los datos de entrenamiento, me dirá que la salida es de 100. Y fíjate también en algo interesante, es que estos algoritmos, al igual que nosotros, son capaces de determinar qué variables son relevantes y cuáles no lo son. Porque descubierto el patrón, sabemos que la primera variable no es relevante para la solución al problema, entonces incluso la podríamos omitir y dar cualquier valor, ¿vale? Porque es un valor multiplicado por 0. Muy bien, teniendo claro el aprendizaje supervisado, vamos a ver ahora el aprendizaje no supervisado. Menos común, pero no quiere decir que sea menos importante. Este sistema de aprendizaje es un poco más complicado de comprender realmente que lo que hemos visto, que el supervisado,
pero es útil porque nos permite extraer más información de los datos. Y además, si lo he entendido yo, también puedes hacerlo tú, ¿vale? Porque tú eres más inteligente. Vale. Lo que nos podemos preguntar es cómo se consigue generar su conocimiento sin supervisión, ¿vale? Sin dar unas respuestas, suministrando unos datos de entrenamiento. ¿Cómo puede ser que sin indicar qué respuesta es la correcta, el algoritmo sea capaz de dar una respuesta correcta? No es magia. No es magia. Nosotros realmente vamos a simplificar mucho las cosas para poderlo entender, pero nosotros podemos crear conceptos en base a la similitud y diferencia de los elementos que hay en el universo. Si nos imaginamos un universo formado por triángulos, cuadrados y círculos, y que además son de distinto color y de distinto tamaño, podré crear una serie de conceptos en base a las diferencias que he observado. Fijaos, podré crear conceptos en función de la forma. El círculo, triángulo y cuadrado los identifico, da igual cómo les llame. Si al círculo ya le llamo pelota y al triángulo le llamo pelota B y al cuadrado le llamo pelota de tenis, da igual. La cosa es que son conceptos diferentes identificados, ¿vale? Estos conceptos los identificamos a través de palabras, ¿vale? Entonces, ¿por qué los he identificado? ¿Por qué yo identifico estas tres, que existe el concepto de forma y que tenemos estas tres formas? Porque tengo formas diferentes. Si en este universo todas las formas fueran iguales, no habría diferencia entre un elemento y el otro, por lo tanto el concepto de forma no existiría. No podríamos diferenciar las cosas por forma, ¿vale? Por lo tanto el concepto de forma pues no existiría, porque todos los elementos del universo tendrían la misma forma. Con los colores pasa igual. Podemos tener verde, naranja, amarillo, rojo, porque los elementos de este universo tienen distinto color. Lo que me hace fijarme en que existe el concepto color y que en los distintos elementos pues tienen colores distintos. Si todos tuvieran el mismo color, pues no existiría esta característica, no la podría obtener, no la podría identificar. Y el tamaño lo mismo. ¿Por qué existe el concepto tamaño? Pues porque hay elementos más grandes que otros. ¿Vale? Perfecto. Entonces, podemos analizar patrones de datos para descubrir la similitud entre las entidades. Un caso simple, creo de entender, es agrupar los clientes de una compañía de marketing en función de sus preferencias, de tal forma que se podrían dirigir las campañas publicitarias más segmentadas. Y esto es bueno, porque esto permite ser más eficiente a la hora de enviar la publicidad. ¿Vale? ¿A cuántos nos llegan emails de publicidad que no nos interesan y nos van y nos viene? Pues eso. Podemos utilizar algoritmos no supervisados para reducir las dimensiones de los datos de entrada, que luego irán hacia un algoritmo supervisado. Es decir, lo podemos utilizar para procesar datos de tal forma que al algoritmo supervisado les lleguen menos datos, tenga menos datos de entrada. Y esto es una cosa interesante porque la reducción de la dimensionalidad de los datos de entrada significa que yo, por ejemplo, si para la calidad de un vino puedo utilizar 50 parámetros como datos de entrada, tenemos que tener en cuenta que a más parámetros, más capacidad de procesamiento necesitaremos y más tardará el algoritmo en aprender. A más características y a más ejemplos, más lento será el proceso de entrenamiento. Entonces, reducir la dimensionalidad significa que de estos 50 datos los convertiremos a, por ejemplo, 5 datos equivalentes, evitando la máxima pérdida de información. No es lo mismo suministrar a un modelo 50 datos que 5 datos. Con 5 datos de entrada aprenderá muchísimo más rápido. Entonces, con esto conseguimos agilizar los procesos de aprendizaje. Es decir, como vemos, los algoritmos no supervisados ayudan a procesar, a entender mejor los datos. ¿Vale?
Fijaos que también lo interesante es que son capaces de aprender, de buscar patrones de datos sin necesidad de que nosotros le proporcionemos la respuesta. Y esto lo hace gracias a la similitud. Ahora os podéis preguntar, ¿cómo sé que dos elementos son similares? Pues por su cercanía, y es que dos entidades son similares si tienen características similares. Por lo tanto, el punto que las representa será más cercano. Un punto lo que hace es representar una entidad. Y este punto no es más que la intersección en el eje de coordenadas de sus características. ¿Vale? De esta forma, nosotros tengamos 90 dimensiones, 120, 150, cada entidad se va a representar con un punto en el espacio. ¿Vale? Y la cercanía de estos puntos que están en el espacio indica su similitud. A más cercanos, más similares son. A más lejanos, más diferentes son.